Hola, hola, hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo tutorial. Mi nombre es José Rafael Hernández y les recuerdo que las matemáticas no son perjudiciales para la salud. Quiero agradecer a toda esa comunidad que me está dando su apoyo y que comparte este punto de vista, un punto de vista muy personal. Eh, Quería preguntarte, ¿recuerdas esto? ¿Recuerda cuando el profesor llegaba al curso, el profesor de matemática llegaba al curso y hacía una figurita así o a lo mejor deforme, pero dentro de ella colocaba figuritas, letras, números, expresiones y demás? Y afuera le ponía una letra mayúscula grande. Puedo imaginarme el rostro, la mirada de algunos, ya saben de qué estamos hablando. Exactamente, de conjuntos. Pero en esta ocasión vamos a desarrollarlo un poquito más. Vamos a hablar de teoría de conjuntos. Una teoría, un tema sumamente interesante porque aunque lo utilizamos en el diario vivir, cuando lo miramos con un enfoque matemático, descubrimos algunos detalles que de otra forma no descubriríamos. Vamos a ver. Dice que en las matemáticas existen términos que carecen de definición dentro del lenguaje ordinario. Estos términos también son llamados términos abstractos, ya que solo podemos hacernos una idea de lo que son. O sea, el término abstracción, lo abstracto, es una producción de nuestro cerebro. Nosotros nos hacemos una idea de lo que es, más no tenemos la certeza porque no lo podemos palpar físicamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el amor es uno de esos términos abstractos que sabemos que existe, podemos sentirlo, podemos interiorizarlo, mas no podemos decir, mira, eso es amor. Tenerlo en la mano y decir, mira, esto es amor. ¿De acuerdo? También hemos conocido a través de nuestra vida de estudio eh, que el punto, la línea, la recta, el plano son algunos de los que podemos mencionar, pero seguro habrás escuchado mencionar también el término conjunto. Vamos a ver el concepto de conjunto. Dice, el uso de la palabra conjunto en matemática no difiere de forma apreciable del que se le da en el lenguaje ordinario, en el lenguaje cotidiano. Es decir, si hablamos de conjunto, colección, agrupación, montón o manada, todas tienen la misma connotación, las mismas ideas. Es por esto que un conjunto se define como la agrupación o colección de elementos u objetos en un espacio determinado, tomando en cuenta que cada uno de esos objetos serán o elementos, lo denominaremos elementos del conjunto. Vamos bien. Ya sabemos que por lo regular nosotros hablamos, tenemos un conjunto de zapatos, un conjunto de camisas, un conjunto de personas que trabajan bajo mis órdenes. Esa apreciación es exactamente la idea de conjunto. Pero debemos señalar que el término conjunto es un término matemático creado para definir esas agrupaciones, amontonamientos, colecciones, manadas. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, a ver si vamos tomando la idea. Imaginemos un bosque, los elementos de un bosque, el agua, las montañas, los árboles, las personas que hacen ejercicio en el bosque, los animales, eh, las piedras, ¿de acuerdo? Ahora voy a estar mencionando algunos
ejemplos en los cuales te voy a invitar a que seas tú mismo que crees los elementos que lo componen. Vamos a ver. Una institución educativa. Es fácil saber que en una institución educativa, aquí pongo el nombre de una de las en la que yo laboro. Sabemos que hay dirección, hay un equipo de personas que trabajan en la dirección, ese equipo de personas es un conjunto, hay un conjunto de profesores, un conjunto de estudiantes, un conjunto de orientadores, un conjunto de conserjes, está el conjunto físico que son las aulas, las sillas, las mesas, las pizarras, ¿de acuerdo? Los días de la semana. Al mencionarte los días de la semana, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el primer día de la semana? Puedes contestarlo en los comentarios de este video, ¿de acuerdo? También tenemos los movimientos de la Tierra. Podrías dejarme en los comentarios cuáles son. Y aunque te parezca chistoso que yo lo mencione, créeme que he podido percibir que se cometen errores básicos en esto, ¿ok? Tenemos también los números naturales, que eso es el conjunto de los números que nos sirve para contar. Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que veas nuestro video de los conjuntos numéricos. Y tenemos un sexto ejemplo que habla sobre los números primos menores que 20. Recordándote que los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, ellos mismos y el 1. Los que no cumplen con ese criterio, con esa regla, le llamaremos números compuestos, es decir, los que tienen más de dos divisores. Y te voy a dejar una pregunta para que la contestes en los comentarios de este video tutorial. ¿El 1 es primo o es compuesto a partir del concepto que te acabo de dar? Seguimos. Ahora vamos a hablar de las características que hay que tomar en cuenta al señalar un conjunto determinado. La número 1 que vamos a mencionar dice que un conjunto es nombrado siempre con una letra mayúscula. Y si los elementos de dicho conjunto contienen letras, podemos escribirla en forma minúscula para diferenciar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el conjunto de las vocales. El nombre del conjunto es el conjunto A. Y en su interior, encerrado entre llaves, mencionamos las vocales. O un segundo ejemplo, que sería el conjunto B, cuyos elementos son los dígitos del 0 al 9. Si miras tu celular, miras tu computadora, miras tu calculadora, con la combinación de esos 10 dígitos es que podemos formar las grandes cantidades. Otra característica dice que para indicar que un elemento pertenece o no a un determinado conjunto, utilizaremos una simbología especial. Por ejemplo, para decir que pertenece, usaremos esa E, parece una E mayúscula, ¿verdad? Y para poner un ejemplo, decimos que la letra E, la vocal E, pertenece al conjunto A. Si miramos aquí arriba, efectivamente, la vocal E pertenece al conjunto A. Ese símbolo se lee pertenece. Viendo otro ejemplo, el 7 pertenece al conjunto B. ¿De acuerdo? El 7 efectivamente pertenece al conjunto B. Pero ¿qué sucedería si el elemento no pertenece? Simplemente vamos a tomar este símbolo y lo vamos a tachar de la siguiente manera. Así. Y decimos que no pertenece.
Vamos a poner un ejemplo. El 2 no pertenece al conjunto A. Y efectivamente, el 2 no pertenece al conjunto A, pertenece al conjunto B. Y la U, otro ejemplo, la U no pertenece al conjunto B. ¿De acuerdo? Podemos visualizar que pertenece al conjunto A. Bien, ahora hablaremos de la clasificación de los conjuntos. Empezaremos. Dice que los conjuntos se clasifican teniendo en cuenta el número de elementos que posea el mismo, ¿verdad? Entonces, si un conjunto no tiene elementos, decimos que este conjunto se llama conjunto vacío o nulo. La forma de simbolizarlo es esta. Vamos a poner un par de ejemplos. Tenemos un número entero entre el 4 y 5. Un número entero entre 4 y 5. ¿Podrías mencionarme uno? Recuerda que el conjunto de los números enteros es aquel que no contiene números decimales. Te voy a dejar el enlace de nuestros videos, conjuntos numéricos, acá, para que vayas a nuestro video y refresques esa parte. Un segundo ejemplo que tenemos es un número par que sea primo, pero que sea diferente de 2. Si conoces alguno, te agradecería que lo dejes en el comentario. También recuerda que sobre los números primos ya te había dejado una preguntita hace un momento atrás. También podemos poner un político honesto en este conjunto, ¿verdad? No. Es una forma de romper el hielo. Vamos a mencionar el conjunto unitario. Como el nombre lo indica, dice que el conjunto unitario tiene un solo elemento y se denomina exactamente por eso, por tener un solo elemento. Tenemos un ejemplo, un número entero entre 4 y 6. Evidentemente existe un número entero entre 4 y 6, puedes ubicarlo en la recta numérica y te pediría que lo menciones en los comentarios del video. ¿Qué número entero hay entre 4 y 6? Un segundo ejemplo, un número par que sea primo. Solo existe un número par que es primo. En nuestros comentarios te agradecería que me dejes saber cuál es. O sea, es una forma de interactuar con cada uno de ustedes. Hay cositas tan sencillas que preferiría que sean ustedes que la contesten en los comentarios, ¿de acuerdo? Tenemos un conjunto finito, es el que tiene un número exacto de elementos. Por ejemplo, la cantidad de personas que hay en un aula al momento de tomar las clases de matemática, la cantidad de personas que viven en tu casa, la cantidad de nietos que tiene tu abuela. Ese es un conjunto que puede ser representado con un número exacto de elementos. ¿De acuerdo? Tenemos un par de ejemplos. El número de estudiantes de una sección de matemática, como te mencioné. Los movimientos de la Tierra. Ya habíamos discutido eso ahí atrás. Y tenemos el conjunto infinito, que es aquel que no tiene una cantidad exacta de elementos. O mejor dicho, no se puede determinar la cantidad exacta de los elementos que tiene dicho conjunto. Por ejemplo, las arenas del mar, podríamos decir que es infinito porque a nadie se le ocurriría
ponerse a contar las arenas del mar, así como los pelos que tiene un buey. Nadie podría ser, si son de un solo buey, podría ser un número de determinar, que se puede determinar, pero ¿quién se va a poner a contarlo, verdad? Aquí tenemos unos ejemplos un poquito más prácticos. Dice el conjunto A, cuyos elementos son X, tal que esa X es un número natural, pertenece al conjunto de los números naturales y es un número par. O sea, el conjunto de los números pares que pertenecen al conjunto de los números naturales es infinito. Empieza en 2, 4, 6, 8, 10, es infinito. Tenemos un segundo ejemplo, el ejemplo B, que dice X, que los elementos son todas las X que pertenecen al conjunto de los números naturales y es un número primo. También podemos decir que el conjunto de los números primos es infinito y una de las características del conjunto de los números primos es que debe ser positivo, es decir, no hay un número primo que sea negativo. Por último, en esta clasificación vamos a mencionar el conjunto universal, que es el conjunto que engloba o encierra a otros conjuntos que tengan algo en común. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la notación constructiva de conjuntos. Los conjuntos tienen dos formas de presentarse, de forma analítica y de forma gráfica. En esta primera parte hablaremos de la forma analítica, que permite hacer un análisis determinado de determinado conjunto partiendo de su estructura. Un conjunto puede ser de manera analítica, lo podemos describir por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando mencionamos los elementos de un determinado conjunto y los separamos con coma. Por ejemplo, el conjunto A, cuya representación son las vocales, si mencionamos cada una de las vocales y las separamos por coma, está escrito por extensión. Podríamos mencionar también los movimientos de la Tierra, rotación y traslación. Los mencionamos a ambos y los separamos con una coma encerrado entre paréntesis. Pero así podríamos escribir muchísimos otros conjuntos. Me gustaría que en los comentarios me dejes algunos ejemplos. Los meses del año, los días de la semana, los nombres de tus familiares, lo que se te ocurra, las estaciones del año. Por comprensión, un conjunto está expresado cuando se utiliza una frase para expresar el mismo. Vamos a ver. Por ejemplo, A. El conjunto A es el conjunto de todas las X, o sea, de todos los elementos, tal que esa X, o sea, esa X representa uno de los elementos, es una vocal. Sería fácil determinarlo, ¿verdad? Esa X, ¿quién será? A, E, I, O, U. O, si dijéramos, por ejemplo, los X, tal que X es un movimiento de la Tierra. Ya yo sé que la X va a representar o la rotación o la traslación. ¿De acuerdo? Tenemos también la notación, esta es la notación gráfica, que dice que para expresar un conjunto de manera gráfica utilizaremos el diagrama de Venn y Euler. Cuando te hablo del diagrama de Venn y Euler me refiero a esto. El conjunto A representado, un círculo, podría ser una figura algo deforme, ¿verdad? Podría ser algo como esto, vamos a ver, vamos a agregarle aquí algo que nos ayude. Podría haber hecho una figura similar a esta y llamarle, por ejemplo, H.
Recuerden que los conjuntos los nombramos con letra mayúscula y le vamos colocando, y en su interior utilizaríamos letras o figuras para, para indicar cuáles son esos elementos. Miren en el conjunto A, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, una vocal, una estrella, una letra varias letras del abecedario, ¿de acuerdo? Una carita feliz. Entonces, en eso consiste este ejemplo. Bien, ahora vamos a hablar de las características de dos o más conjuntos, o sea, característica que me permite relacionar dos o más conjuntos. Por ejemplo, dice, si cada elemento de un conjunto A es también elemento de un conjunto B, decimos que A es un subconjunto del conjunto B. Este símbolo, fíjense, es parecido al de pertenece, pero no tiene la rayita en el medio, ¿verdad? Este símbolo se lee subconjunto. Si los elementos de A son elementos de B, decimos que A es un subconjunto de B. Vamos a ver un ejemplo. Dice, los números primos, el 1 y los compuestos son subconjuntos de los números naturales. Lo que quiere decir es que el conjunto de los números naturales está compuesto por los números primos, el 1 y los números compuestos. Cualquiera de ellos que yo mencione de formas individual es un subconjunto de los números naturales. Otra característica dice, si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos sin importar el orden de ellos, podemos decir que estos dos conjuntos son iguales. Ejemplo, los elementos de A son las vocales y los elementos de B también, pero si podemos verificar bajo la observación, los elementos de ambos conjuntos no están en el mismo orden, pero eso no importa. Aquí decimos que los conjuntos son iguales y lo escribimos de esta manera. El conjunto A es igual al conjunto B. En esta nueva sección vamos a hablar sobre operaciones con conjunto. Vamos a iniciar con la unión de dos conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B se denota de la manera que sigue. A, una U mayúscula, B. A unión B. Es el conjunto formado al combinar todos los elementos de A y del conjunto B sin repetición. Tranquilo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos los elementos de tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Me pide que encuentre la unión del conjunto A y B. Vamos a escribir una notación donde podamos ver los elementos de A y de B sin repetición. Sería la siguiente. A unión B son los elementos de A y B sin repetición. Como el 4 y el 5 se repiten en el conjunto A y el conjunto B, solamente lo colocamos una sola vez y no lo repetimos. En la intersección de dos conjuntos, la notación es diferente. La notación se ve de esta forma, como si la U la hubiésemos invertido. Y dice que en la intersección de dos conjuntos solamente van a aparecer los elementos que fueron comunes en ambos. Es decir, como tenemos aquí la unión de A, la intersección de A y B, entonces serán los elementos que están en A y también están en B. Fíjense aquí, tenemos el mismo ejemplo, los mismos conjuntos, y dice, encuentre la intersección de A con B. Sería los elementos de A y B, o sea, los dos que se repiten.
serían el 4 y el 5. Hay un dato importante que señalar en esta parte, que es una de las propiedades. En la unión e intersección de conjuntos se cumple la propiedad conmutativa. Es decir, no importa su orden, el resultado va a ser el mismo. Seguimos con la diferencia de conjuntos. Dice que la diferencia de dos conjuntos se denota A menos B. En este caso, lo que tenemos es que el conjunto A, vamos a analizar los elementos del conjunto A que no están en B. ¿De acuerdo? Sería, por ejemplo, utilizando los mismos ejemplos anteriores, tres conjuntos, me dice que encuentre la diferencia entre A y C. Para no ser tan monótono y seguir trabajando solo con A y B, como tenemos un tercer conjunto que es el C, vamos a encontrar la diferencia entre el conjunto A y el conjunto C. Recordemos la definición. Son los elementos de A que no están en C. ¿De acuerdo? Entonces los elementos de A que no están en C son el 1, el 2 y el 3. Fíjense bien que el 6, el 7 y el 8 sí están en C. Entonces la diferencia entre A y C son 1, 2 y 3. Aquí vale la pena señalar que la diferencia no es conmutativa. Es decir, no es lo mismo A menos C que C menos A. Te voy a dejar por último con esta, como te digo, esta pantalla dinámica que escribe o define mi frase con la que me identifico. Las matemáticas no son perjudiciales para la salud. Seguimos trabajando para ti y recuerda que tus comentarios son los que nos hacen crecer. Suscríbete, déjanos tus comentarios, activa la campanita para seguir recibiendo la notificación cuando se sube un nuevo video. Y feliz resto del día. Bye.